el barrio donde se grabó el video más visto de todo el mundo. Un video que ya cuenta con casi 8.000 millones de reproducciones. De este lado tenemos a Daddy Yankee y por este lado tenemos a Luis Fonsi. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como vieron en el título de este video, hoy vamos a estar conociendo un lugar bastante particular. Y cuando digo bastante particular, también es único, porque esto creo que no lo han visto en ninguna parte. Bueno, no, sí, creo que lo han visto bastante. La verdad es que lo han visto muchísimas veces. Y aunque no lo crean, pues ahorita vamos a ir precisamente a ese lugar. Y es que vamos a estar conociendo el barrio donde se grabó el video más visto de todo el mundo. Un video que ya cuenta con casi 8.000 millones de reproducciones. Así como lo están escuchando, 8.000 millones de reproducciones. Y es el de la canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee que salió en el 2017. ¿Ya saben cuál es? Pues sí, es Despacito, amigos. Allí vamos a ir hoy porque justamente miren dónde me encuentro. En la entrada de la comunidad La Perla. Esta es la entrada principal al barrio La Perla, el famoso barrio La Perla, aquí en San Juan, en la isla de Puerto Rico. Y es que nos encontramos aquí desde hace ya varios días y muchos de ustedes me pidieron que entrara a ese barrio para conocer cómo vive esta comunidad, cómo es el lugar donde se grabó pues este emblemático video, y que yo estoy seguro que todas las personas, o por lo menos el 99.99% de los que están viendo este video, han visto en algún momento o por fragmentos o completo, o han escuchado por lo menos el video de la canción Despacito. Así que bueno, no perdamos más tiempo, vamos a conocer ese barrio, contar un poco de la historia de cómo nació además y el por qué justamente se encuentra allí. Así que eso es lo que se va a venir y ustedes lo van a ver a detalle. Así que vamos para allá abajo. Bueno amigos, La Perla queda ubicado justamente del lado de fuera de la muralla. Eso que ustedes están viendo allí es la parte de la muralla con que estaba protegida la ciudad de San Juan en la antigüedad, y La Perla queda por fuera de ella y con vistas al océano Atlántico. Fíjense que por este lado de acá también podemos ver parte de las murallas. Esta es parte de la muralla también, y justamente allá está el Morro, que lo estuvimos visitando en videos anteriores, y para acá está el viejo San Juan. Simplemente las personas de la comunidad salen por esta y pueden acceder directamente al viejo San Juan. Algo importante que ocurrió para la comunidad fue precisamente el video de Luis Fonsi y Daddy Yankee en el 2017, porque esto representó un boom sin igual de turismo para venir a conocer precisamente La Perla. Y es que mucha gente curiosa quería pues ver el lugar tan emblemático donde se grabó este video tan conocido. Y esto pues ayudó muchísimo a la comunidad, porque realmente antes de eso pues la comunidad no estaba pasando por sus mejores momentos. Y es que desde el siglo XX pues la comunidad ha sido famosa por ser un barrio peligroso, de suceder cosas que quizás no es lo mejor para una comunidad. Pero sin embargo, justamente antes de también salir el video, mucha gente de la comunidad ya estaba tratando de cambiar esto y pues fomentando otras maneras de pues vivir en esta comunidad, y pues lo estaban logrando. Y cuando salió el video pues fue lo que más ayudó, y muchas agencias de tour pues ahora pusieron en su recorrido pues conocer el barrio, dar a conocer el barrio. Así que esto sin duda alguna es una ayuda invaluable. Además, mucha gente también por su cuenta va. En este caso yo no lo voy a hacer con ningún tour, voy a ir por mi cuenta. Sí que voy a ir acompañado con un local de aquí de la isla que se ofreció pues a acompañarme, y es Purita, que la estuvimos conociendo en el primer video, y ella me dijo yo los acompaño. Y yo, bueno, vente, vámonos. Bueno, lo bueno es que desde aquí arriba, antes de bajar, podemos tener una vista bastante buena
de todo lo que abarca esta comunidad. Sí que vamos a ver muchos techos destrozados, algunas casas quizás abandonadas, y es que recuerden que aquí en Puerto Rico ocurrió el huracán que pues acabó con muchas vidas y muchas casas, y pues parte de la comunidad La Perla también sufrió los estragos. Fíjense que aquí tenemos una vista también de la cancha. Miren, esta es la cancha de baloncesto, colorida, miren qué bonita está. Esta, amigos, es la cancha de baloncesto de Carmelo Anthony, donada por la estrella de la NBA en el 2010. Miren qué bonita está, iluminada, colorida, con gradas por este lado. Está muy bonita. Y en la grada, no sé si llegan a notar que dice La Perla. Allí los bancos, pues los colores hacen el nombre de la comunidad. Y además que la cancha está ubicada en una zona pues privilegiada, porque tiene justo por este lado todo lo que es la zona de la muralla. Fíjense qué cool. Miren qué bonita. Ahí dice Carmelo Anthony. Yo creo que en toda comunidad donde hayan problemas de, bueno, delincuencia, de tema de drogas y todo esto, pues combatir esto con el deporte es sumamente importante. Yo creo que es algo que ayuda muchísimo a las comunidades a que se salga de eso y los jóvenes pues se vean también atraídos por este tipo de cosas y no por lo malo que se ve en la comunidad. Desde aquí no lo vamos a poder observar, pero justamente al lado de la cancha de Anthony, en los techos está pintada lo que es la bandera de Puerto Rico, solo que se ve mejor desde arriba. Yo voy a tratar de hacer unas escenas con el dron para que ustedes vean esta comunidad desde arriba y también para que vean una perspectiva diferente y puedan saber todo lo que abarca. También no es una comunidad muy grande. Fíjense que por este lado podemos ver siembras, tenemos allí de plátano, cambur, tenemos allá cactus, algunos cactus por allá también veo. Desde aquí arriba pues no logro observar bien exactamente, pero allí se ven también otro pues sembradío, aquí ya con un techito. Tenemos algunos paneles solares, miren. Y bueno, por enfrente a la calle que da a la comunidad, pues rumba en las guaguas. Miren eso, ¿verdad? Miren qué bonita la bandera aquí, apenas entramos. Qué belleza. Miren qué bonito. Aquí hay algunos negocios que en este momento están cerrados. Miren, hay gatos, gallinas, gallos. Miren, ese gato estará ahí esperando que se descuide el gallo y agarrar el pollito, ¿o qué? Miren, tenemos ahí parrilleras. Miren qué bonito. Esta es parte de la muralla. Fíjense que esto es la muralla como tal, toda esta parte aquí. Y fíjense que el barrio está por fuera de la muralla. Por ahí justamente entramos. Así que bueno, este barrio pues en la antigüedad seguramente eran los primeros. Miren, ahí están los chicos Luis Fonsi y Daddy Yankee que le dieron la exposición mundial a este barrio y todo el mundo conoce ya este barrio o lo ha visto. Miren, dice La Perla, Home of Despacito. Y ese es como un bar, tiene pinta de un bar, se llama The Best Ocean View, el Subi Baja. Ah, mira, el Subi Baja se llama, Welcome to La Perla. Qué cool, miren, estos son los alrededores, las casas de los locales, hay muchos negocios porque obviamente se ha convertido todo en una cosa turística. Es de que aquí, cuando está abierto, venden pastelitos de pollo, carne, langosta. Tienen aquí una pequeña plaza donde tienen banquitos. Y sí que se ven muchas casas destruidas, como abandonadas. También tienen pinta de casas de pescadores. Miren por lo menos este negocito acá. También te vende pastelitos, pero creo que no hay ahorita. Ah, miren la vista aquí de los accesos que se tienen al área de la playa. Ahí está el océano Atlántico. Bueno, miren, y seguramente, al igual que yo, toda la gente que viene aquí, pues es debido a este video, a este famoso y visto video a nivel mundial. La verdad es que me deja loco estar en un sitio así tan emblemático, tan representativo y que además le ha dado vida a un lugar que lo necesitaba y que lo necesitaba de la buena manera, ¿ok? Una fama de buena manera. Miren los niños, qué cool cómo andan. Tendrán 5 años, 6 años y ya andan en esas cuatrimotros. ¿Tienen alcapurria? Ah, yo quiero alcapurria. ¿Tienes? ¿Cómo viene eso?
A ver si no es mucho. Como te dije en el video, esto es lo más caliente. Bueno, no es rico, pero es lo más rico que vendemos. Mira, Entonces, ok. aquí la vendemos, pero Aquí fue que firmaron despacito. Sí, lo sé. Lo que pasa es que yo tenía las mesas en madera. Ah, ok. Ah, ¿apareció usted en el video o su Sí, yo, local? no, yo soy el que le doy el jugo de China a ella. ¿En serio? a esta, a Zuleika. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Y China no es el juguito China este es- rojo? El juguito rojo este de acerola. ese es cero. Ah, hay otro, de China. Ah, mira. Eso es parchita. No, ya no, ya eso no se consigue. Mira, y dime algo, ¿tienes alcapurria? Sí. Dame una, pues. Claro. Una nada más. Una nada más, que ella no come. Ya le dije que no como carne y le digo, ¿tiene algo? No. Mira, esto es la alcapurria, esto es de plátano, ¿tú la yautía. vas a freír ahora? Sí, esto se Ok, fríe al mira. instante. Ok. Ah, ok, las congelas y las frías ahí. Ajá. Ok, ¿qué precio tiene? A 3 pesos. 3 pesos, dame una, pues. Se tarda un poco, ¿verdad? ¿Subimos y bajamos o no? Dale, yo se la llevo. Ah, pues dale. Vamos a ir para allá atrás, estamos allá atrás. Miren, y Luis Fonsi está por todos lados también, miren. Aquí también está tomándose una piña colada en el rincón del Paco. Miren, esas alcapurrias las vamos a probar, pero lo van a ver en el video de comida callejera. Y vean qué emblemático lugar vamos a utilizar para probar las famosas alcapurrias que me tienen tiempo ya diciendo, tienes que probar las alcapurrias. Pero eso lo van a ver en un próximo video y las vamos a probar aquí en La Perla. Vean qué clase de vista se tiene aquí, ¿eh? Miren qué belleza. Ay, yo quiero bajar. Provoca bañarse, ¿no? Sí, ya vamos a bajar a esa parte del malecón. Hola, buenas. Wow, miren la Gracias. vista que se tiene aquí, ¿eh? Wow, qué bonito. Esto es como un Malecón. malecón, Sí, exacto. esta es la parte del malecón. Estas costas seguro le parecerán familiar. Esa emblemática escena de dron recorriendo por aquí la orilla y el agua pues chocando con las rocas. Allá tenemos parte de las murallas también allá al fondo. Lamentablemente vamos a ver muchas construcciones, casas y edificaciones destruidas por el tema del huracán María, que en 2017 arrasó con la isla de Puerto Rico y hubo muchísimos daños. Pero bueno, poco a poco la comunidad se ha ido levantando otra vez y pueden ofrecer una experiencia totalmente diferente a lo que pueden tener en cualquier otro país. Y sin duda alguna visitar estos lugares es algo único. A nosotros todavía nos falta recorrer mucho este lugar porque hay unos lugares que se van a quedar locos. Este barrio tiene mucha historia además del video de Despacito, y es que desde el siglo XVIII aquí pues se estableció un matadero y además un cementerio, y adicional a esto pues los esclavos que vivían en las épocas coloniales pues no le era permitido vivir dentro de las murallas, así que ellos tuvieron que hacer pues sus casas fuera de ellas y por eso nació el barrio. Por eso es que aquí todavía en la actualidad viven personas. Aquí vienen muchas comunidades, mucha gente a ayudar y van a limpiar la playa. Ok. Entonces ellos... Qué genial. Ellos están haciendo comida para Ok. regalarle a ellos, A la las comunidad. personas que vienen a limpiar la playa. Ok, ¿y estos que son como que organizaciones benéficas? Exactamente. Ah, ellos genial. están a favor del cannabis. Ok, Y ellos son una entidad del cannabis. Perfecto. Entonces ellos vienen a hacer su comida, ellos lo pagan, ellos todo lo aprecian para la comunidad y para los que vienen a limpiar la playa también. Ah, ok, que si ok. puede grabar todo esto y si los quieren entrevistar también. yo les claro, pregunto, claro. Bueno, como Purita nos dijo, aquí hay muchas organizaciones que vienen a ayudar. Buenas, buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Gabriel. Jorge. Jorge, un placer. Hola, Grisel, mucho gusto. Hola, Grisel, ¿qué tal? Mira, me dicen que son una organización que viene a apoyar la comunidad. Eso es correcto. Cannabis Church. Ok. Mira, Somos parte. Hoy Cannabis Church, ¿verdad? Con parte de las personas que, ¿verdad? De la industria de cannabis medicinal en Puerto Rico van a estar haciendo una limpieza de la playa a partir de las 11 de la mañana y a partir de las 1 de la tarde va a haber barbecue con tarima, música con DJ en vivo, comida gratis para todos los de la comunidad, todos los que pasan por aquí. Eso es de la industria del cannabis para la comunidad. Wow, qué genial. Y estos son pues parte de lo que van a estar haciendo. Yes, van a haber hamburgues, van a haber hot dog, creo que va a haber arroz hasta donde había entendido, Wow. va a haber DJ, van a haber 2 barbecues diferentes, que eso es para
dar, por decirlo de esa manera. Y todo esto es totalmente gratis para toda la comunidad. Gratis para la comunidad. Qué bien, miren, ahí están formando la tarima. Pues yo creo que se la van a pasar genial. Sí, Yo creo que se la van a pasar definitivamente, genial. de verdad, no es la primera vez que la hacemos. El mes pasado estábamos en el residencial Lloren Torres. También todo fue un éxito, la comida se fue completa, la gente estaba bien contenta. Y dijimos, pues mira, vamos a repetirlo. Y verdad, Cannabis Share trajo este evento, ¿verdad? Como te dije, en patrocinio con otros de la industria del cannabis. Aquí estamos. Genial. Mira, ¿y qué me puedes decir acerca de esta comunidad? Aquí de verdad, bueno, es que el boricua en general, aquí todos somos de verdad amables. Aquí el boricua siempre es bien dado a todo a la hora, ¿verdad? De cooperar en general con todas las cosas, y la comunidad de La Perla de verdad que no es la excepción, como dicen por ahí. Mira, ¿sabes qué? Algo que me pasó desde que llegué a Puerto Rico, ya tengo varios días, es que me siento en una canción de reggaetón cuando ando caminando por las calles. Yo todavía no me lo creo, yo digo, pero estoy escuchando música, pero no, son ustedes hablando que tienen un acento pero increíble. La verdad es que me parece súper No, bueno. nosotros, como es que dicen por ahí, nosotros donde estamos la montamos, porque de verdad nosotros llevamos lo sabroso en la sangre. Totalmente, estoy Y de totalmente verdad de acuerdo. que espero que disfrutes, de verdad. Te va a gustar, las personas son un amor, Así está siendo. comparten, de verdad, el amor tú lo sientes, Sí, señor, punto. se siente, se hacen sentir. Exactamente. Bueno, que tengan éxito y muchas gracias, por Gracias bueno, un hacer millón esto. de verdad que a ustedes por visitarnos y por darnos la oportunidad como quiera que sea. Muchas gracias igualmente. Gracias. Miren, ahí están los chicos armando su tarima. Miren qué cool. Puerto Rico. Miren, allá está el Team La Perla, Boxing and Maguín. Qué cool está esto, miren los colores. Miren, aquí nos vamos a acercar a un área que me hacía mucha ilusión desde que investigué acerca de La Perla. Miren las mesas, qué cool. Miren qué cool las mesas, ¿ah? Y hay gallinas por todos lados. Aquí Purita me está diciendo que esta gente pues es muy famosa en la isla porque son los salseros más representativos. ¿Quiénes son? A ver, cuéntame. Héctor Lavoe, Héctor Lavoe por aquí. Ismael Rivera. El primero, Ismael Rivera. Este es Ismael Rivera. Ismael Rivera, sí. Ok, vamos más para acá. A ver. Por aquí tenemos uno que seguramente muchos actualmente conocen, el gran Bad Bunny. Miren aquí, mira. Andrea was here. ¿Qué tal? Aquí está. ¿Quién más tenemos por allá? Tito Roja, Tito Rojas por allá. Ismael Rivera también aquí. Ismael Rivera otra vez por El acá. Canario, Ajá. La música es muy importante. Miren, Daddy Yankee por aquí ya lo vi. Tego Calderón, Tego Calderón. Ahí está. el maestro Ok. Vico Sí, Vico sí. el maestro Vico Sí. Sí, señor. Ese es el papá de los pollitos. Este es el papá de los pollitos, es verdad. Entonces por aquí otra vez Ismael. Ajá, miren. Pero qué red. O sea, Cheo ¿quién pintó Feliciano. esto? Esto está brutal. Estos Gente aquí murales. de la comunidad, artistas, Wow. porque son realmente artistas. Pasito a pasito dice allí, miren eso. Pasito a pasito. Y de este lado tenemos a Daddy Yankee y por este lado tenemos a Luis Fonsi. Miren allí. Celia Cruz la tenemos por aquí. También representado Cuba aquí. Grandes pueblos hermanos ustedes, ¿verdad? Sí, sí. Puerto Rico y Cuba, sí. Bueno, seguimos recorriendo parte del malecón. Miren, Sueña en Grande, dice por aquí. Muy bonito este mural. Miren este, qué belleza. Miren aquí. Qué belleza. Y yo me voy a arrepentir de una cosa de haber venido acá. Y de la única cosa que me voy a arrepentir es no haber traído un short para bañarme en esta piscina que tienen acá. Me gustaría lanzarme, zambullirme aquí. Miren esta piscina acá. Qué brutal está. Miren aquí los murales. Qué cool está esto. Aquí tenemos un bar. Miren, Mundo Aparte 2 se llama este de acá. Está brutal esta zona de aquí. Miren esto, ¿ah? ¡Wow! Miren, esta piscina cuando no está llena la usan de, pues, para patinar, de skate. Miren, aquí tienen I Love La Perla, el clásico letrero, y cómo no lo iba a tener esta hermosa comunidad. Tenemos aquí unas sillitas para sentarnos. Los colores es de lo que más me gusta porque hacen ver a la comunidad pues súper alegre, receptiva. Y miren esto, sigo insistiendo que la vista está increíble. Miren acá, qué belleza. Fíjense que la comunidad está escalonada, tienen que subir, bajar. Estas comunidades normalmente son así, ¿verdad? Y llegan hasta la parte superior en donde ya comienza como la calle principal hacia el viejo San Juan, ya dentro de la muralla como tal. Llega justamente hasta la muralla como ustedes vieron. También se extiende hasta aquel lado de allá, también para allá hay casas. Y justo al ladito está el cementerio. Y más allá del cementerio está el Morro, que es donde estuvimos el día de ayer. Es esta parte de aquí, que era la fortificación, el castillo que defendía de ataques marinos
lo que es la ciudad de San Juan. Y del otro lado también está pues la otra fortaleza que está allá al fondo, que esa la estuvimos viendo en el primer video. Que para el turista es obligado venir a este tipo de sitios, y más para el turista aventurero, al que no le importa ir a ninguna parte, y más si se trata del lugar donde se grabó el video más visto de todo el mundo, y es justamente aquí en La Perla, una comunidad que está abierta a recibir pues aquellas personas que quieren conocer un poco más de su vida, que quieren pues experimentar lo que es estar acá, compartir con su gente, que te sonrían. Todo ha sido de buenos días, buenas tardes. La verdad es que son muy amistosos y pues muy receptivos. Están acostumbrados ya a recibir a todas las personas que quieren venir a ver la comunidad. Eso sí, tienen que hacerlo con mucho respeto, sin tratar de pues grabar a las personas que viven acá, simplemente pues tomándose sus fotografías en los sitios emblemáticos, o venir a este tipo de lugares que están pues habilitados más hacia el turista, porque más hacia los lados es donde vive la gente común. Eso sí, no les recomiendo quizás venir de noche, porque quizás no es una buena idea, pero de día que sí que está bastante seguro. Recuerden que sin duda alguna es una comunidad que ha pasado por muchos problemas durante mucho tiempo y está pues tratando de salir de todo esto con vistas hacia el turismo, ¿no? Entonces, bueno, tengan precaución, eso sí, tengan sentido común y disfruten y vengan a tomarse la emblemática foto acá. Bueno, miren, además de la piscina acá que utilizan, pues tenemos una piscina natural también, que simplemente es bajando por aquí y accedemos a esta parte aquí, que lo que hace es que cuando sube la marea esto se llena, ¿verdad? Y miren que hay un banquito por allá, tiene un desagüe por aquella parte de allá, y pues aquí disfrutan del agua del mar pues ya más natural. Esta parte aquí pues yo creo que Luis Fonsi se paró por aquí en esta área, ¿verdad? Me parece haberlo visto parado por aquí en una escena del video. Me parece que manoteando, haciendo cualquier cosa así, y creo que es en este preciso lugar. Bueno, yo para cantar no soy muy bueno. Despacito, algo así, y él como que hacía así o algo así era la cosa. Pero bueno, es curioso estar en un lugar tan conocido y tan visto en el mundo, y ya llegamos, estamos aquí, muchachos, y ustedes me acompañaron. Así que bueno, vamos a ver qué más podemos ver aquí en la comunidad, hacer otro pequeño recorrido y seguimos mostrándoles más. Miren cómo vienen los turistas aquí al bar, simplemente se sientan allí en esa barra con vistas al mar. Miren eso. Yo creo que es la mejor vista que se va a tener en un bar. ¿Coinciden conmigo? Miren eso ahí, ¿ah? Qué increíble. Miren, ahí está el controversial Calle 13. Miren, no lo había visto todavía. Ahora vamos a dirigirnos hacia el otro lado de la comunidad para ver un poco más. Miren, aquí los caminitos, los pasillitos, las escaleras para poder acceder a las diferentes calles. Miren, y un ratito después ya están preparando ahí las carnes de hamburguesa. Ya está casi, ¿verdad? Miren, ya se está montando aquí el DJ. Miren ahí. Super cool va a estar esa rumba hoy. Miren, aquí tienen un gimnasio. Miren. ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Wow! Miren, están practicando. ¡Wow! Y esto está dentro de la comunidad. Miren esto. Tienen todos los equipos ahí. ¿Quién va ganando? Vas a hacer que el que está abajo no se levante nunca. Así que vamos. Sí. Miren, esto es muy importante en toda comunidad. El deporte. Miren, tienen allá pelas de boxeo. Wow, está genial. Miren, aquí vamos camino hacia la cancha. Vamos a conocer otra parte deportiva de la comunidad. Miren aquí estos azulejos. Muy bonito. Wow, está increíble. Miren, estos azulejos están brutales. Dice La Perla. Pero miren aquí cómo hicieron la comunidad aquí. En este fondo. Wow. Está increíble. Y un banquito allí porque obviamente que miren la vista que se tiene aquí
Qué brutal. Y bueno, algunas casitas de los locales. Y recuerdan la cancha que estábamos viendo hace un momento desde allá arriba. Pues ahora estamos justamente acá. Esta es la cancha de baloncesto de la comunidad. Miren, es como con esta goma. Está muy bien hecha. Muy bien hecha. Está muy bonita. Miren, aquí tenemos unas gradas acá. Está súper cool. Pues aquí armarán los partidos. Está súper cool. Y miren, aquí dice Carmelo Anthony. Aquí está. ¿Quién fue quien donó esta cancha aquí a los chicos de la comunidad para que se divirtieran y pudieran pues dedicarse al deporte? Miren, aquí están los sembradíos. Miren. Ah, miren, tienen sábila. Miren qué bonito aquí, ¿eh? Qué cool está esto. Miren, plátano. Eso será uyama, ¿verdad? También. Calabaza. Calabaza, es calabaza. Y bueno, unas partes un poquito más deterioradas, pero es normal. Y aquí tenemos más zonas. Miren, el sabor de Sonia y algo más. Pero está cerrada en este momento el sabor de Sonia. Bueno, y vamos aquí a subir pues las escaleras que nos van a llevar de nuevo al San Juan Viejo. Bueno, miren, sin duda alguna fue toda una experiencia conocer La Perla, este barrio tan emblemático de aquí de Puerto Rico y con tanta historia que contar y que en la actualidad es tan famoso y tan visitado por el video de Luis Fonsi y Daddy Yankee. La verdad es que me encantó la visita, me encantó conocer un poco más de cómo vive la gente aquí, de cómo se apoyan, de lo que tienen disponible. O sea, la verdad es que estas comunidades lo que necesitan es un empujón para salir de ese tipo de acciones malas por las cuales también se hacen famosas del lado malo. Pero bueno, menos mal que comunidades como esta cuentan con sus habitantes, cuentan con el apoyo de organizaciones y además de sus artistas que no dejan que mueran y que además pues se rehabiliten. Si quisiera saber en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió, qué fue lo que más te pareció curioso y si conocías la ubicación de esta comunidad, si sabías que era aquí en Puerto Rico o si no tenías ni idea y habías visto 1000 veces el video de Despacito y no sabías dónde se había filmado. Así que bueno amigos, no me queda sino invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También me pueden seguir a detalle en el preciso momento en el lugar donde nos encontramos por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, desde aquí, desde la emblemática comunidad de La Perla, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.